tal? En el marco de la Risk Management and Trading Conference 2020, me da mucho gusto saludar a Alfonso de Lara, director de riesgos de Bancoppel. ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido. Hola Susana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ti. Pues quiero dar una pequeña introducción. Alfonso de Lara, pues en él confluyen la experiencia y ciencia de la administración de riesgos. En 1994 ingresó a la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la MIB, en donde fungió como coordinador de los comités de mercado de dinero, capitales y productos derivados. Participó en la creación del mercado de derivados MEXDER y la Cámara de Compensación Asigna, siendo presidente del Comité de Riesgos de esta última del 2000 al 2014. De 1998 a 2014 fue vicepresidente de Administración de Riesgos del grupo financiero Scotiabank y Merlat, y durante este periodo, entre otras actividades, desarrolló y certificó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores modelos de riesgo de crédito avanzados conforme a las reglas de Basilea II. De 2014 a 2018 fue director general adjunto de riesgos financieros y operacionales en el Grupo Financiero Banorte y en la actualidad, como les mencionaba, es director de riesgos de Bancoppel y es autor de varios libros sobre administración de riesgos. Él es Alfonso de Lara, a quien me da mucho gusto saludar y a quien le quiero preguntar, Alfonso, ¿cuáles son las lecciones aprendidas hasta hoy y para qué se están preparando los sistemas bancarios globales ante la inminente tormenta que se viene? Bueno, en primer lugar, algo que debemos de ya tener en cuenta es que las crisis son siempre sorpresivas y no sabemos ni cuál va a ser la naturaleza, el impacto que va a tener. Pero sí hemos visto que cada 10 años en promedio se presentan las crisis. Entonces son sorpresivas, pero tampoco son esporádicas. Entonces, la primera es que pues hay que estar preparados desde antes, no en el momento en que llega la crisis, sino desde antes, con un esquema de gestión de riesgos adecuado para que cuando llegue la crisis podamos reaccionar favorablemente. Ahora, esta crisis de pandemia es una crisis de depresión económica que tiene básicamente tres ángulos desde mi punto de vista. El primero es un tema de liquidez, ¿verdad? No solamente a nivel sistema financiero, sino de empresas no financieras, puesto que muchas han tenido que parar operaciones y quedarse pues con los gastos fijos, sin ingresos, y eso provoca un problema de liquidez. El segundo tema es un problema de capital, que muchos bancos estaban pues con capitales mínimos para, digamos, enfrentar esta crisis y por lo tanto insuficientes. Y el tercer tema que veo es la baja de tasas que se dio durante el semestre, que estábamos a niveles del 8% y que bajó a niveles de 4,5% y que previsiblemente pueda bajar más. Esta baja de tasas lo que hace es que comprime los márgenes financieros de los bancos y que pues provoca desde luego menos margen, menos utilidades. Entonces fue, por así decirlo, una tormenta perfecta. Eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Ok, además de que, bueno, esto es una tendencia que estamos viendo a nivel global de los bancos centrales. Y bueno, sabemos que uno de los pilares fundamentales del risk management son modeling, también regulación y tecnología. Ahora, ¿qué pilares se deberían de agregar? Bueno, la parte de los modelos se debe de fortalecer, no solamente los de originación de crédito, sino también los de comportamiento, para que podamos realmente medir la calidad crediticia de los clientes, de las contrapartes, y poder a partir de esa medición definir qué tasa de interés
debemos de cobrarle a los clientes, es decir, lo que se llama el pricing ajustado por riesgo, con base en estos modelos. Por otra parte, el modelo de liquidez de los bancos, el famoso CCL, que le llaman el índice de cobertura de corto plazo, que se exige a los bancos, pues debe sufrir una modificación porque está diseñado para una crisis de un solo mes. O sea, es, digamos, un requerimiento de mantener activos líquidos para enfrentar una crisis de un mes en estrés. Y lo que estamos viendo, pues que ya tenemos 6 meses de la crisis y por lo tanto ese indicador es insuficiente. Y en cuanto al capital, pues lo que yo pienso es que no debemos quedarnos solamente en el capital regulatorio, sino ir más allá los bancos y poder calcular un capital económico, que es el capital que realmente necesitamos con base en los riesgos que estamos asumiendo. Bien. Ahora, ¿qué sectores consideras que colapsarán más fuerte tras el tsunami que viene y que están considerando agregar a sus reportes pronósticos, modelos de los CROs, no nada más de bancos, sino que también de la industria financiera global? Bueno, la parte de las carteras de consumo, en primer lugar, los que no tienen garantía, los créditos sin garantía, que son tarjeta de crédito, créditos personales, créditos de nómina, esos tienen la característica de que son carteras más riesgosas por no tener garantías. La parte de hipotecarios yo diría que no tiene tanto problema porque pues ahí está la garantía de los bienes inmuebles. Okay. En la parte de corporativos, de empresas, lo que estamos viendo es que el sector de entretenimiento es un sector sumamente golpeado. El sector de los cines, de los parques, de juegos, todo este sector es de los últimos que se van a recuperar y de los que más han sufrido. El sector turismo, por ejemplo, también es un sector muy golpeado. Y desde luego el de las aerolíneas, que el otro día que estaba viendo los reportes de Aeroméxico, pues veía lo golpeado que está la empresa. De hecho está en Chapter 11 en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de sectores son los que más van a sufrir. Sin embargo, lo que hay que distinguir es cuando una empresa es operativamente viable y cuando realmente ya no va a poder subsistir. Si la empresa es operativamente viable, yo creo que los bancos tenemos un papel fundamental, que a través del crédito podemos apoyar a estas empresas, darles un tiempo para que puedan salir adelante, ¿no? Entonces, sí veo que como consecuencia de la crisis vamos a tener empresas que dejan de existir por problemas enormes de liquidez y capital, y empresas que, pues aunque tienen grandes problemas ahorita, es posible revivirlas una vez que la pandemia haya terminado. Bien. Ahora, ¿cómo estás viendo el sector de pagos en Estados Unidos? Que bueno, sin duda es el sistema financiero más poderoso del mundo. Bueno, pues yo creo que el sector de pagos está basado en los bancos. O sea, los bancos tienen el sistema de pagos en cualquier lugar del mundo. Y por eso es que están regulados, porque la quiebra de un banco es mucho más grave que la quiebra de cualquier otra empresa de otro sector, puesto que mucha gente recibe su quincena, su nómina
a través del sistema de pagos de los bancos. Mucha gente hace transacciones de tarjeta de crédito, etcétera, de transferencias bancarias a través de los bancos. Y pues lo que se ha visto es que sí hay una preocupación muy grande de las autoridades, tanto de Estados Unidos como de México, para en alguna medida, no siempre lo deseable, pero en alguna medida apoyar a los bancos para que puedan seguir operando, ¿no?, como negocios en marcha. Pero en Estados Unidos, ¿cómo se ve? Hay mucho más apoyo, por ejemplo, en el Sí. Estados. Hay más apoyo. En Estados Unidos es un sistema muy distinto al de México, porque allá lo que se tiene son 2.500 bancos, ¿no? Uh-huh. En el caso de México pues, somos 50 bancos, nada más. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, las autoridades, la Fed de Estados Unidos, sí está inyectando grandes cantidades de recursos para sostener a los bancos. En el caso mexicano, pues son facilidades contables las que nos han proporcionado, que yo diría que han sido muy útiles, ¿no? De todas maneras. Bien. Ahora, ¿cuáles son las principales cosas o elementos que tu perspectiva vinieron a cambiar este acontecimiento global para la escuela y disciplina de Risk Management? Bueno, yo lo que veo es que hay 3 variables en la administración de riesgos que son fundamentales e incluso regulatorias, que son las reservas, las provisiones de crédito, el capital y la liquidez. Los 3 son variables que debemos de calcular conforme a reglas muy claras de los organismos supervisores. Entonces, yo lo que veo es que en los 3 casos, esta crisis pues va a modificar las reglas de alguna manera en el futuro, endureciendo más los requerimientos de liquidez, de reservas y de capital para poder enfrentar este tipo de crisis. Y la otra que veo es el riesgo operacional en cuanto a los planes de contingencia, los Business Continuity Plans, que son, digamos, la forma de operar de los bancos en un site alterno. Uh-huh. Entonces, de tal manera que cuando tengamos algún problema, ya sea de cualquier siniestro, no nada más de una pandemia, podamos trasladar la operación, sobre todo de los procesos críticos que tienen que ver con el cliente, okay, a otros sites alternos. Entonces, yo he visto que muchos bancos tenían un plan de contingencia muy a la ligera, porque pues, no se había presentado un evento como este. Pero ahora se lo van a tomar más en serio, y en nuestro caso es una de nuestras prioridades poder reforzar estos Business Continuity Plans. Sin duda, yo creo que va a ser un parteaguas esta pandemia para los Business Continuity Plans de los bancos y bueno, también de las empresas, ¿no? Pero esperemos que ahora sean planes mucho más robustos. Y Alfonso, ¿qué rol crees que jugará la capacitación financiera después de todo lo que se presentó, que prácticamente desafió la teoría financiera en todos los sentidos? Pues yo creo que cada vez nos damos cuenta que el conocimiento es la base para reaccionar rápido en una crisis. Como las crisis son sorpresivas, como comenté al principio de la entrevista, pues siempre tenemos que reaccionar en cuestión de días, tomar decisiones rápidas, y el conocimiento de los modelos, de la estadística, de muchos aspectos que tienen que ver con el conocimiento del cliente, es lo que se va a fortalecer enormemente. Ahorita está de moda la creación de data marts,
de data warehouses y de lo que se llama el machine learning y la inteligencia artificial para pues poder conocer el comportamiento en mejor medida de los clientes. Acuérdate que Bancoppel es un banco que maneja millones de clientes y millones de transacciones. Nosotros tenemos 34 millones de personas en la captación del banco, que ponen su dinero en la captación. Tenemos 4.7 millones de tarjetas de crédito Visa y tenemos pues muchísimos registros que hacer y muchas formas de cuantificar el riesgo a través de todos estos modelos. Entonces yo creo que la capacitación va a jugar un rol importantísimo para pues enfrentar lo que viene a partir del 2021. Bien. ¿Y crees que existe como principal riesgo la falta de estrategia tanto del gobierno como de los sistemas de pagos en este contexto? No creo que haya ese tema. Yo creo que el gobierno ha reaccionado bien, sobre todo la parte de Banco de México, que ha sido fundamental en esta crisis para proveer de liquidez a los bancos que lo necesiten, y luego los oficios que publicó la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria para diferir los pagos de los clientes por un periodo de 6 meses. Toda esa estrategia de apoyo ha sido muy favorable. Ahora estamos entrando a la etapa 2 de esta estrategia, que es la etapa de las reestructuras, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que vamos a ver en el 2021 es a cuántos clientes rescatamos de los que no pudieron pagar nada desde abril hasta septiembre, y los que de plano ya no puedan hacer nada, pues cómo vamos a hacer quitas y condonaciones y castigos para limpiar ya nuestros balances de pérdidas, ¿no? Ok. Independientemente de la pandemia, Alfonso, ¿crees que la alineación con la que contamos con las autoridades financieras, es decir, Hacienda, Banca de Desarrollo, CNBV, etcétera, puedan y entiendan lo que se viene en cuestión de mesas? Bueno, yo pienso que lo que está haciendo falta es un programa de créditos agresivos por parte de la banca de desarrollo. Sí lo tienen, pero es muy poco, es insuficiente. Entonces, no estoy de acuerdo en los subsidios, pero sí estoy de acuerdo en que el crédito es el principal motor para el crecimiento. Entonces, yo creo que la Comisión ha hecho muy bien su papel, Banco de México también, pero creo que la banca de desarrollo debe fortalecer sus programas de apoyo especialmente a las pymes. Sin duda. ¿Crees que se avecina para México la peor de las tormentas que perdurará años? No, no lo creo. No lo creo porque en realidad el motor de la economía es el consumo, la inversión, las exportaciones y el gasto del gobierno. Son cuatro motores que mueven a la economía. Yo creo que la inversión puede tardar, digamos, quizás hasta el 2022, pero el consumo sí va a ser de inmediato. Y yo creo que ya, de hecho, lo estamos viendo ahora que la gente está comprando más. Ahora se acerca el Buen Fin. Todo eso hace que uno de los motores de la economía, que es el consumo,
que es importantísimo, haga que la economía vaya recuperándose. Otro motor que está prendido y que está muy bien es el de las exportaciones. El crecimiento de las exportaciones, excelente. Sí. Y bueno, pues ahí tenemos que ver qué tanto el sector privado está dispuesto a invertir en el 2021 o retrasar sus inversiones, y qué tanto el gobierno está dispuesto a hacer gastos de infraestructura también para el año que entra. Esos dos motores los veo todavía más lentos, pero en lo que se refiere al consumo y a las exportaciones, sí los veo muy bien y veo una recuperación. Yo estimo que el PIB en el 2021 va a crecer un 4%. Ok, una estimación optimista, pero pues sí, vimos una recuperación en las exportaciones de julio a septiembre de este año y pues esperamos que eventos como dices el Buen Fin o también el cierre de año pues ayuden a reactivar el consumo a pesar de las afectaciones que ha habido al poder adquisitivo de los mexicanos. Finalmente, Alfonso, ¿qué nuevo libro viene durante y post-crisis? Pues esa es muy buena pregunta. Tú sabes que yo tengo 2 libros publicados. Así es. Uno de riesgos en general, medición y control de riesgos, y el otro de productos derivados financieros. Ahorita estoy escribiendo un libro sobre riesgo de consumo. Ok. Eso es porque me he dado cuenta que de unos años para acá, el conocimiento en las carteras de consumo ha ido en aumento, eso ha ido con la tecnología también. Ajá. Y pues no hay libros, entonces va a venir a llenar un vacío que existe sobre todo en las universidades, que es donde principalmente se toma el conocimiento, ¿no? En principio. Y también para nosotros, oye, yo ya lo quiero leer, ¿nos avisas por favor? Sí, claro que sí. El año que entra va a estar listo. Perfecto, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias por la interesante conversación, Alfonso de Lara, director de riesgos de Bancoppel, y por tu participación en The Risk Management and Trading Conference 2020. Muy buenas noches.